Buenas, estoy por aquí para hacer una nueva exposición con respecto a la materia de comprensión y producción oral regular. Es correspondiente al 27 de noviembre, donde voy a estar hablando del lenguaje y la comunicación. Y por aquí tenemos en el sumario, tenemos los tipos de lenguaje, que son el lenguaje mímico, pictográfico, verbal, oral y escrito. Vamos a ver lo que es el lenguaje mímico, y es la expresión de pensamientos, sentimientos o acciones a través de gestos y movimientos corporales. Este es el lenguaje mímico. Es cuando hacemos como una expresión con el cuerpo o varias expresiones con el cuerpo, y ahí queremos expresar lo que estamos hablando en el momento en esa comunicación. Se trata de un tipo de comunicación no verbal que se basa en el uso de gestos faciales y manuales para transmitir un mensaje sin palabra. Es cuando movemos alguna parte del cuerpo o, o sea. Entonces también vemos ahí en este lenguaje expresamos cualquier expresión, como ya lo dijimos. El lenguaje pictográfico también es un sistema de comunicación que se basa en el uso de imágenes o símbolos para representar ideas, objetos, personas o mensajes. Los pictogramas son signos pictóricos que se pueden entender sin necesidad de texto o explicaciones adicionales. Estos son los pictóricos. Y vemos el lenguaje verbal. Este es en realidad cuando ya estamos hablando. El verbal es el sistema que se utiliza para formar palabras y oraciones, mientras que la comunicación verbal es el acto de usar ese sistema para transmitir mensaje. Este se puede expresar de forma oral o escrita, y es un aspecto fundamental de la interacción humana. Es lo que a diario se ve aquí en nosotros como humanos, que tenemos la comunicación, que sin la comunicación es difícil avanzar hasta ciertos temas. También vemos el lenguaje oral, es la capacidad de usar y comprender símbolos verbales para comunicarse, o bien es el sistema de símbolos que clasifica objetos, relaciones y hechos en una cultura. En cada cultura que tenemos va a ser cada día, los temas van a ser diferentes dependiendo de la cultura de cada país o de cada origen. Este se caracteriza por ser una forma de comunicación verbal que se realiza a través del habla. Es como ya lo dije, es cuando estamos comunicándonos, sea entre dos, tres o más personas. Es ahí cuando estamos haciendo lo que es una comunicación oral. Y también tenemos, o sea, este era con respecto al lenguaje oral. Con respecto al lenguaje escrito, es la forma de transmitir información a través de un sistema de escritura, utilizando diferentes soportes físicos o digitales. Es una invención que debe ser enseñada también, a diferencia del lenguaje oral o de la lengua de signos. Es como lo vimos antes, que las personas se comunican haciendo gestos, haciendo algunos signos. Proceso de la comunicación también por aquí tenemos. Es el intercambio de información entre dos o más personas con el objetivo de transmitir o recibir datos. Es un proceso fundamental en la interpretación humana que facilita la comprensión y conexión entre las personas. Y vemos también lo que son los factores de la comunicación. Y entre ellos tenemos el lector, el texto, los conocimientos previos del lector, las formas que utiliza el lector para comprender. Tenemos entre estos. También estamos por aquí con lo que es el emisor. Y el emisor es la persona que envía el mensaje, que envía la comunicación. Dice que es un acto de comunicación, y es la persona que transmite el mensaje.
También se le puede llamar hablante, comunicante, transmisor o difusor. Este también es cualquier entidad, individuo o artefacto que emite información, materia o energía. Por ejemplo, del emisor. El sol es un emisor de luz y las glándulas son emisoras de hormonas, porque el sol emite, o sea, refleja la luz, emite la luz. También vamos a ver lo que es el receptor. El receptor es el agente, persona o equipo que recibe un mensaje, señal o código emitido por un emisor, transmisor o enunciante. Es el destinatario que recibe la información. El receptor realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos utilizados por el emisor, decodifica el mensaje que recibe el emisor. Cuando nos referimos al emisor y al receptor es cuando ya una persona está como llevándolo al tema de la clase. En este momento yo estoy exponiendo y pasa a ser la emisora, o sea, la persona emisor. Entonces el emisor emite los mensajes. Vamos a ver de que muchas veces el emisor es uno, pero en esa cantidad de veces los receptores pueden ser varios, porque en el caso de la clase hay un emisor que es el maestro y estamos los receptores que son los estudiantes. Entonces ahí cuando el emisor está emitiendo la información, está dando su materia, dando su clase, y nosotros los estudiantes estamos pendientes a la clase que el emisor no está enviando, que no está emitiendo este mensaje. Entonces nosotros como receptores somos las personas que respondemos, suponiendo que el emisor después que da su clase o da su mensaje, sea de una historia, sea de un cuento, de una novela, de lo que la haya elegido, va a hacer preguntas. ¿Quién le va a hacer la pregunta? A los receptores, que somos los que estamos recibiendo la información que dicha persona, dicha entidad, que es el emisor, nos está enviando. También vamos a ver con respecto a lo que es el contexto. Es un conjunto de circunstancias materiales o abstratos que se producen alrededor de un hecho, situación o evento dado, que están fiablemente comprobadas en los testimonios de personas de reputación comprobada por medio de la voz humana, mensaje hablado, escrito, grafías antiguas, manuscritos antiguos en cartas. También vemos con esto con respecto a lo que es el contexto, vemos con respecto a lo que es el contacto. Y por aquí vemos que es una forma de comunicación y establecer relaciones sociales con otra persona, como cuando nos comunicamos por teléfono, estamos teniendo como una X, como un contacto con la persona directamente, que es la información. Y por aquí vemos lo que es el código. El código es un conjunto de signos y reglas que se utiliza para transmitir información entre un emisor y un receptor. Es el idioma que se emplea para expresarse y entenderse en el ámbito de la comunicación. Para que la comunicación sea eficaz, el emisor y el receptor deben utilizar el mismo código, o sea que deben estar de acuerdo con respecto a lo que se va a tratar, al tema que ya se ha elegido que se va a tratar en ese momento. Y el mensaje es la información que el emisor envía al receptor a través de un medio de comunicación como la escritura o el habla. También puede ser por WhatsApp, porque ya como la ciencia ha avanzado, podemos comunicarnos ya por diferentes vías. El mensaje puede incluir palabras habladas o escritas, señales no verbales, tono de voz. Ya de esto cuando son señales no verbales, cuando a veces podemos estar hablando en una llamada por WhatsApp y también se pueden dar esas señales y se pueden dar estos tipos de comunicación. Aquí en conclusión, digo que todos estos temas tratados en este momento, en esta exposición,
Esto influye con lo que es la comunicación, o sea, tienen que ver todo con lo que es la comunicación, ya que sin comunicación es muy difícil entender y dar seguimiento al medio ambiente, porque estamos siendo expresados cada día en un medio ambiente, en una cantidad de personas que son las que están pendientes a nuestra comunicación o al movimiento de cada tema. Hasta los mudos se comunican, en este caso de esta exposición, porque los mudos se comunican con sus señas y ellos se entienden entre ellos. También los animalitos se comunican entre ellos, porque cada uno se comunica con su mismo ambiente que les rodea. Los animalitos tienen su ambiente, tienen su medio ambiente. Ellos se comunican y se entienden entre ellos. Entonces, en realidad, todo lo que tenga que ver con la humanidad y con el mundo necesita comunicación. Es indispensable y hay que reconocer que sí, hay que tener la comunicación, porque la comunicación es algo primordial en la vida del ser humano y de todo ser viviente. Lo voy a dejar hasta aquí por ahora y luego vamos a seguir exponiendo.